y alumnos de tercero de secundaria, sean bienvenidos a la estrategia Aprende en Casa. Estamos en una sesión más de la asignatura Formación Cívica y Ética, titulada La importancia de la legalidad y la justicia. ¿Es un tema importante para nuestro país? En esta ocasión podremos hablar sobre este tema, escuchar algunas opiniones y tener la participación de los maestros Circe Abril Ramos Moreno y Romeo Fernando Suchiapa González. ¿Cuántas veces han visto que algunas personas hacen cosas al margen de la ley? Vean los periódicos. Constantemente se informa sobre alguien que tomó algo que no le pertenece, que lastimó a alguien para quitarle algo o sin motivo aparente. Se trata de conductas injustas y muchas veces ilegales. Por eso debemos hablar de eso el día de hoy. Soy el profesor Romeo Fernando Suchiapa González y estaremos acompañándolos en la sesión del día con la profesora Circe Abril Ramos Moreno. Bienvenidas y bienvenidos. Es un placer para mí compartir con ustedes esta sesión. Quiero recordarles que para resguardar nuestra salud y la de los y las demás, debemos continuar con las medidas sanitarias como lavarnos las manos frecuentemente, el uso de mascarilla, la sana distancia y quedarse en casa, si no se realiza alguna actividad primordial. Recuerden que al protegerse ustedes, nos protegemos todas y todos. El propósito de esta sesión es reconocer la importancia de la legalidad y la justicia como principios de la acción de las y los gobernantes. Por ello, es importante que podamos iniciar reflexionando sobre el funcionamiento del gobierno. Después, podremos reflexionar sobre la relación de la legalidad y la justicia con las acciones del gobierno. Les invito a ocupar su lugar de estudio en casa, procurando que cuente con buena iluminación, ventilación, sea cómodo y sin distractores. Durante la sesión se utilizarán los siguientes materiales: bolígrafo o lápiz, libro de texto o su cuaderno de apuntes, donde anotarán las ideas principales que les servirán para reflexionar los planteamientos de nuestra sesión. Quienes tengan discapacidad visual, les pedimos que preparen sus materiales para trabajar: hojas Leyer, punzón y regleta. Ahora sí, empecemos. La democracia requiere de ciudadanos informados que conozcan el funcionamiento del Estado y utilicen los mecanismos institucionales y políticos para que las autoridades cumplan con sus responsabilidades. Las autoridades están obligadas a servir al pueblo y a los ciudadanos corresponde apoyarlas, manteniéndose al tanto de asuntos públicos y vigilando que los servidores públicos actúen siempre con apego a la legalidad y la justicia. Les cuento que hicimos un sondeo y preguntamos a algunas y algunos estudiantes ¿qué es la democracia? Les invito a ver y escuchar lo que nos respondieron. La democracia permite que cada uno de nosotros tengamos la posibilidad de desarrollar nuestras capacidades personales y también colectivas cuando participamos con los demás. Esto nos ayuda a que tengamos una sociedad cada vez más justa. En una democracia, la ciudadanía va más allá de participar en las elecciones. También es necesario que estemos al tanto de las situaciones que nos afecten para que podamos participar en la identificación y solución de las necesidades y problemas colectivos. ¿Qué les parecieron las aportaciones de sus compañeras y compañeros? La democracia permite a las y los ciudadanos participar en los asuntos políticos. Ya dijimos que esto se realiza de diversas formas. Una de ellas es la elección de representantes. Otra es mediante la participación directa en asuntos de su sociedad. Observen la siguiente afirmación. La democracia es la única forma de gobierno en la que las y los ciudadanos tienen derecho a conocer lo que hacen sus gobernantes. La participación de las y los ciudadanos, para ser efectiva, necesita el conocimiento sobre las decisiones de las y los gobernantes, sus criterios y el logro de los propósitos de sus políticas públicas. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se plantean algunas ideas sobre los principios de la democracia. ¿Qué opina, maestro Romeo? En el artículo 40 se establece que México es una república representativa, democrática, laica y federal. Pero, ¿qué significa que México es una república democrática? En un gobierno democrático existe la soberanía popular. Se eligen representantes temporales.
hay división de poderes. Deben respetarse la legalidad y justicia. Debe respetarse la pluralidad. Se trata de características de la democracia que permitirán que las y los ciudadanos puedan vivir en pleno ejercicio de sus derechos. ¿Cierto, maestra? Los principios democráticos sirven para orientar nuestro comportamiento hacia los demás, pero también son útiles para evaluar el desempeño de las autoridades, como lo son la dignidad humana, la libertad, la justicia, la igualdad, la legalidad y el bien común. Es importante que consideren que estos principios están interrelacionados, por lo que es necesario que se cumplan todos para la conformación de un Estado democrático. Por supuesto, maestra Circe. Por ejemplo, el principio de la participación ciudadana es fundamental para fortalecer los principios de la legalidad y justicia, porque a través de ella la ciudadanía puede vigilar más de cerca a sus gobernantes, para que cumplan las leyes y las normas, o en caso de infringirlas, se denuncien para que respondan por sus actos y asuman sus responsabilidades. Veamos y escuchemos las siguientes cápsulas informativas que nos hablan sobre la legalidad. Adelante. Al interior de una sociedad, las leyes tienen una gran importancia para la convivencia y los derechos de la población. De acuerdo con la Real Academia Española, una ley es un precepto dictado por la autoridad competente en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados. Entre sus objetivos está el limitar el libre albedrío de los seres humanos que viven dentro de una sociedad. De modo que las leyes son las que determinan los derechos y las obligaciones que todos debemos cumplir y que corresponde a las autoridades hacer valer. Para que todo esto sea posible, se requiere de la existencia de diversos órganos que se encargan de elaborar, aplicar y supervisar el cumplimiento de las leyes. Cada persona que tiene una responsabilidad pública, es decir, que forma parte de las instituciones del gobierno, del Congreso Federal o Estatal, de un gobierno municipal o de una alcaldía, tiene obligaciones y responsabilidades que indica la ley. ¿Qué significa ser servidor público? ¿Por qué es importante conocer sus obligaciones y responsabilidades? En una democracia participativa, los representantes son electos a través del voto. Estos representantes realizan nombramientos de las personas que trabajarán y tomarán las decisiones en los diferentes sectores de la administración pública. Una característica básica de los servidores públicos es que sus actividades deben estar enmarcadas en las facultades primordiales del Estado. Ser servidor público implica la obligación y responsabilidad de hacer cumplir las leyes que surgen de la Constitución. Cuando un servidor público es consciente de que su función es cumplir y hacer cumplir la Constitución, el respeto a los derechos humanos e intereses de los ciudadanos se da de manera natural y eso lleva a vivir en un estado de armonía y bienestar. ¿Quiénes son los servidores públicos? Aquellos que fueron elegidos democráticamente como el presidente, los gobernadores, presidentes municipales, alcaldes, diputados y senadores. Las personas nombradas por los representantes populares para ocupar diversos cargos como jueces y magistrados, secretarios de Estado, directores generales, presidentes de institutos. Los funcionarios, empleados y todas las personas que tengan un cargo, empleo o comisión en las diversas oficinas de la Administración Pública Federal. Y los que marquen las constituciones estatales. Las responsabilidades de los servidores públicos se encuentran en los artículos 108 al 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De la Carta Magna se desprende la Ley General de Responsabilidades Administrativas que dice que los servidores públicos deben desempeñar sus cargos con disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, entre otros principios. Existen 4 tipos de responsabilidades en las que pueden incurrir los servidores públicos. Política, cuando el actuar de servidores públicos de alto rango ocasione perjuicio a los intereses públicos. Penal, al incurrir en hechos de corrupción como abuso de autoridad, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito. Administrativa, faltas no graves como realizar su trabajo sin disciplina ni respeto, no supervisar que las personas bajo su responsabilidad cumplan sus funciones. Y faltas administrativas graves como cohecho, cuando se obtiene un beneficio extra por el cumplimiento de su función, desvío de recursos públicos,
Utilización indebida de la información con que cuenta. Y responsabilidad civil, como causar daños al patrimonio público. Los servidores públicos que no cumplan adecuadamente su función o no realicen sus funciones serán sancionados con multas, prisión, decomiso de bienes, destitución, inhabilitación para volver a ocupar cargos públicos. La Constitución establece el juicio político a los funcionarios que realicen violaciones graves a la misma Constitución, a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales. Algunas de las causas de un juicio político son ataque a las instituciones democráticas y a la forma de gobierno, violaciones a los derechos humanos, ataque a la libertad de sufragio, usurpación de atribuciones. El juicio político no procede por la mera expresión de ideas. Algunos de los servidores públicos que pueden ser sujetos a juicio político son senadores y diputados, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consejeros de la Judicatura Federal, secretarios de despacho, fiscal general de la República, el consejero presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, entre otros. La misma Constitución les da a los ciudadanos la posibilidad de realizar denuncias contra los servidores públicos. Para poder ejercer este derecho, es necesaria la participación de los ciudadanos informándose, conociendo y comprendiendo las funciones, atribuciones y responsabilidades de los servidores públicos. El conocimiento de quiénes son las personas que ocupan cargos públicos en la comunidad en la que se vive y cómo es su desempeño. Incluso, reconocer cuándo una persona es un buen servidor público y agradecer su trabajo también es un acto de ciudadanía. Hola amigas y amigos, yo soy Ireri. En esta cápsula vamos a reconocer el valor de la legalidad. ¿Sabes qué significa? Te voy a dar unas pistas. La legalidad está muy relacionada con otros valores como la igualdad, la paz, la civilidad y la justicia. Segunda pista. ¿Te imaginas qué pasaría si no existieran las normas y las leyes? Cada quien haría lo que quisiera, ¿verdad? Ahora bien, el valor de la legalidad significa reconocer las leyes y respetarlas. Porque la legalidad tiene que ver con que conozcas tus derechos y obligaciones, pero también con que los hagas valer. Y no te olvides de también respetar las reglas no escritas, como las que hay en tu casa, pues gracias a ellas es posible que te lleves bien con todos. Y en esta cápsula vamos a conocer el valor de la justicia. Pero antes, quiero mencionarte la importancia de seguir las reglas y las normas para tener una sana convivencia. Todas estas reglas que seguimos comúnmente deben ser justas. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínate que el reglamento de tu escuela dijera que los alumnos pelirrojos no pueden salir al patio durante la hora del recreo, o que aquellos que usan anteojos tienen prohibido utilizar los bebederos. Sería una injusticia, ¿verdad? Como acabamos de apreciar en el video, es importante que tanto la ciudadanía como las autoridades sepan sujetarse al principio de legalidad, que consiste en el respeto de las normas jurídicas que enmarcan su trabajo, además de las normas que debemos observar todas y todos. Por ejemplo, si una persona quiere vender un producto al gobierno, puede intentarlo. Pero si un gobernante promueve la compra de un producto a un particular, se debe tener claro de que ese particular no tiene relación familiar directa con el gobernante, que además los costos se establecen de manera justa. Además, después de la compra no debería de quedar duda de que el gobernante se benefició de algún modo. Así es, maestra Circe. Además, la legalidad está ligada estrechamente al principio democrático de justicia, en tanto las leyes son el instrumento que promueve la convivencia democrática respetuosa para salvaguardar la dignidad de las personas. La principal función de las leyes es la de proteger los derechos de las personas, pero como sabemos, no basta con la aplicación de la ley, porque al hacerlas o al aplicarlas, las personas pueden ver afectados sus derechos. Así que se requiere apelar al principio de justicia. Actuar con justicia implica dar a cada quien lo que merece. De esta manera, al actuar con justicia, las autoridades no solo respetan la ley,
sino que tendrían que buscar que todas y todos los habitantes puedan ejercer sus derechos. Dijimos, dar a cada quien lo que merece. ¿Qué significa esto? Todas y todos merecemos vivir con dignidad, ejerciendo nuestros derechos. Si alguien los violenta, debe revertirse. De acuerdo con la ley, quien incumpla con esto puede merecer una amonestación, una multa o una pena, dependiendo de la falta. ¿Qué pasa cuando una autoridad incumple la ley? O cuando alguien considera que una ley o un acto de la autoridad es indebido. Las y los ciudadanos podemos inconformarnos también cuando consideramos que las leyes no son justas. Pero aquí debemos tener cuidado de una cosa. Cuando dijimos que la justicia es dar a cada quien lo que merece, significa también que eso que merecen las personas es una vida digna en la que puedan ejercer sus derechos. Veamos un ejemplo sencillo. Imagine que hay un grupo de 5 personas. 2 de ellas tienen sobrepeso y una de ellas tiene una estatura y peso por debajo del esperado. Se hacen los análisis correspondientes y se determina que las 3 personas deben recibir una dieta particular y hacer ejercicios acorde a su salud. ¿Alguien podría quejarse porque a algunas personas se les da un alimento diferente en la escuela? ¿Por qué se les ponen ejercicios físicos distintos? Para hacer valer su derecho a la salud, se les debe tratar con justicia. Eso quiere decir dar a cada quien lo que merece. Los ejemplos que hemos mencionado nos dejan ver la importancia del principio de legalidad. Pero hay ocasiones en que las leyes deben ser modificadas o precisadas para respetar los derechos de las personas. Es el caso específico de grupos sociales que han sido marginados por mucho tiempo. En México, los pueblos indígenas han visto marginados sus derechos sociales, civiles y políticos a lo largo de la historia política del país. Sin embargo, hacia 2001 se modificó el artículo 2 de la Constitución, reconociendo la composición pluricultural del país y los derechos culturales y políticos de los pueblos indígenas. En una democracia es necesario que se atiendan y respeten los derechos y libertades de los grupos minoritarios. Por ejemplo, en las elecciones del 2018, el Instituto Nacional Electoral, INE, estableció que los partidos políticos o coaliciones tenían que postular personas indígenas, en por lo menos 12 distritos federales que contaron con 40% o más de la población indígena. Esta medida brindó preferencia a las personas indígenas partiendo del nivel de subrepresentación que existe con el propósito de conseguir una representación equilibrada de los diferentes colectivos que integran nuestro país, cuyo fin último consiste en alcanzar la dignidad real, reconociendo las desventajas históricas de la población indígena. Además, se garantizó el principio de paridad de género, en tanto la mitad de las 12 candidaturas estuvo integrada por mujeres indígenas y la otra mitad por hombres indígenas. Otro ejemplo es el del pueblo de Okchuk. Este ha buscado desde hace años ejercer su derecho a la libre autodeterminación, consignado en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Después de un largo proceso, el 23 de abril del 2019, como parte de las normas comunitarias y respeto a los usos y costumbres del pueblo, se celebró la toma de posesión y entrega de bastón de mando de las nuevas autoridades municipales del municipio indígena Seltac de Okchuk en el estado de Chiapas. Este es un símbolo del servicio que las autoridades deben brindar al pueblo bajo el principio de mandar obedeciendo, con entrega y alto sentido de responsabilidad hacia el pueblo de Okchuk. Fue la primera vez que un municipio del estado de Chiapas eligió a sus autoridades bajo el régimen de sistemas normativos indígenas, atendiendo a la Asamblea Comunitaria, máxima instancia de decisión de los pueblos y comunidades indígenas. Muy bien, para terminar, hagamos una recapitulación de la sesión. La maestra Circe y el maestro Romeo nos ayudarán a retomar los aspectos más importantes. En esta sesión pudimos reflexionar sobre la importancia de conocer los principios de la democracia, en especial el principio de la legalidad y justicia. Además, pudimos abordar algunos ejemplos relacionados con la justicia. Rescatamos la importancia sobre el valor de la participación ciudadana. También pudimos reflexionar sobre la legalidad y la justicia. Son principios democráticos
que rigen la actuación de las autoridades y las instituciones. Las autoridades deben actuar con apego a la ley, tomando en cuenta que si no lo hacen pueden ser acreedores a sanciones, debido a su incumplimiento. También debemos subrayar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el marco de actuación de las autoridades e instituciones. Además, recuerden que también tenemos el derecho a informarnos, lo que nos ayudará a conocer el trabajo de ellos y así opinar sobre lo que hacen. Además, conocer las funciones de cada uno de los representantes nos ayuda a entender mejor el funcionamiento de nuestro Estado democrático. Todas y todos los ciudadanos debemos reconocer los principios de la democracia que nos permitan comprender las decisiones de las instituciones y gobernantes, sus criterios y la manera en que logran sus propósitos. También debemos destacar que son los principios de legalidad y de justicia los que deben normar la actuación de gobernantes e instituciones. Les invitamos a que revisen su libro de Formación Cívica y Ética de tercero de secundaria para ampliar sus conocimientos. Al terminar la sesión, pueden revisar la liga del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, donde podrán conocer el derecho a la información pública. En esta sesión aprendimos mucho. Agradecemos a la maestra Circe y al maestro Romeo por acompañarnos. Aún nos queda mucho por descubrir. Sigan adelante con este ciclo escolar. ¡Nos vemos pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.